Muy bien, ¿cómo están, queridos alumnos del segundo de secundaria? Bienvenidos a la clase del día de hoy, que corresponde al día martes 21 de abril del 2020. Los valores del mes son honestidad y lealtad. Antes de comenzar la clase vamos a un poquito analizar el video que se presentó en la parte de la motivación. Es una escena de una película animada la cual seguramente ustedes ya la han visto, ¿no? Es una película de Disney que se llama Intensamente. Esta película tiene muchas enseñanzas. Es una muy buena película y yo la he visto hace tiempo y la verdad me encantó. Y justamente se ha cogido una escena para poder analizar esa escena y ver cómo se aplica y se está explicando paso a paso la taxonomía de Bloom, ¿no? Esa taxonomía es la que aplicamos los docentes para evaluar el aprendizaje en los alumnos. Entonces yo los invito a que vean y cómo se realiza la taxonomía de Bloom, ya que justamente el tema que vamos a tratar es la historia de la taxonomía y vean de qué manera se relaciona con lo que nosotros vamos a aprender. Muy bien, ahora sí chicos, entremos al tema que es la historia de la taxonomía, que es una palabra nueva quizá para ustedes. ¿Qué es taxonomía? ¿Qué? Pero eso tiene que ver con el taxi. No tiene nada que ver con el taxi. La taxonomía es una rama de la biología encargada de clasificar y dar nombre a los seres vivos. De repente tú te preguntarás, ¿por qué se llama perro? ¿Por qué se llama gato? ¿Por qué se llama planta? ¿Por qué se llama naranja? Bueno, la taxonomía es la que se encarga de eso. El padre de la taxonomía es el médico Carl von Linné, quien no solo aportó con método de clasificación, sino que él inventó un sistema para nombrar a los seres vivos. Y ese sistema se llamaba nomenclatura binomial. Ahora, ¿en qué consiste este sistema? Este que consiste en que va a clasificar al ser vivo según dos palabras. La primera que se refiere al género y la segunda que se refiere a la especie. Género y especie. Veamos acá un par de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos nosotros, ¿cómo se llama esto? Usted lo conoce como choclo, ¿está bien? Pero su nombre común es maíz. Y el nombre científico, que es justamente el nombre que le da la taxonomía, sea maíz. Género sea maíz, especie. Maíz de maíz y sea, bueno, no ese, según el género al cual pertenece. Ejemplo 2. Tenemos acá ese animalito bien que muchos le tienen miedo, sobre todo a la voladora, ¿no? ¿Alguna vez les ha volado una cucaracha por la cabeza? ¿No? A mí sí, bueno, después la maté, ¿no? No lo contó. Pero este animalito bien común, que es la cucaracha, el nombre científico es Periplaneta americana. El género y la especie. ¿Se dan cuenta? Ese nombre se lo dio Carl von Linné. Y así a un montón de especies. Muy bien. La taxonomía aporta con categorías taxonómicas que tienen cierta jerarquía, en lo que se agrupan los organismos según la semejanza que estos tienen. Por ejemplo, miren, ¿ve? Si aplicamos las categorías taxonómicas a este gato, a este gatito que está acá, vamos a empezar por la categoría más alta, que es el dominio. Es decir, cómo son sus células. Las células del gato tienen núcleo, por lo tanto al tener núcleo tendrá células eucariotas, ¿no? Que son las células del reino animal. Ahora, dentro de este dominio hay 4 reinos: el protista, fungi, plantae y animalia. Entonces el gatito corresponde al reino animalia, de la célula eucariota. Por eso el dominio es eucariota. Dentro de este reino se encuentra el filum, es decir, el organismo que tiene columna vertebral. Entonces el gato pertenece al filium de los cordados y así sucesivamente hasta llegar a la especie. Dominio eucariota, reino animalia, filium, cordado, porque tiene columna vertebral, clase mamífero, orden carnívoro, familia felinos, género Felis y especie Felis silvestris. ¿Correcto? Y así podemos nosotros
darla categorías taxonómicas de, por ejemplo, un perro, un loro, una tortuga o una gallina, de repente mascotas que ustedes tienen en su casa, ¿no? Muy bien. Eh, el dominio Arqueobacteria y Eubacteria. Carl Walsh y sus colaboradores clasificaron a los seres vivos en tres dominios: Arqueobacteria, Eubacteria y Eucariota. Son tres dominios en los cuales clasificaron a los seres vivos Carl Walsh y sus colaboradores. En este último, que es la eucariota, están cuatro reinos vivientes: el protista, fungi, plantae y animal. Ahora vamos a estudiar los dos primeros dominios, el Arqueobacteria y Eubacteria. Son aquellos que nos corresponden estudiarlos. Veamos el dominio Arqueobacteria. Son seres procariotas, o sea, unicelulares. Son parecidos a las bacterias. Miden de 0,5 a 5 micros, o sea, son bien pequeñitos, con formas de bastones, cocos y espirilos. Se producen por bipartición. Las células más antiguas corresponden justamente al dominio Arqueobacteria y habitan en zonas extremas, pues viven en fuentes termales, depósitos profundos de petróleo caliente, mar muerto y aún dentro de los estómagos de los rumiantes. Acá está, ¿eh? Por ejemplo, acá hay unos ejemplos en las gráficas. En los estómagos de rumiantes viven esas arqueobacterias, en el que se descompone la celulosa de las hierbas, que esa es su función, ¿no? Descomponen la celulosa de las hierbas que estos rumiantes consumen. En las aguas termales también encontramos, ¿ya? En los pozos de petróleo también encontramos las arqueobacterias. Son seres unicelulares de un tamaño muy pequeño y vienen a ser las células más antiguas que existen. Las eubacterias. Existen dos grandes grupos: las bacterias y las cianobacterias. Veamos el primero. Las bacterias son organismos unicelulares y procariotas. Son de forma de coco, bacilo, espirilo y vibrios. Tienen como material genético el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Ahora, tienen forma de una hebra circular, poseen una pared celular, membrana celular, citoplasma y flagelos para moverse. Estas bacterias también se producen por bipartición, así como los arqueobacterias, ¿ya? Las bacterias se producen por bipartición. Muy bien, acá tenemos la bacteria del tétano. Es la bacteria del tétano. Acá tenemos un niño con tifoidea, también hay una bacteria de tifoidea, y la bacteria de la tuberculosis. ¿Correcto? Muy bien. ¿El coronavirus es un virus o una bacteria? Ah, es un virus, ¿no? O sea, no pertenece a ninguno de estos. Bacterias beneficiosas. Hay algunas bacterias beneficiosas. Veamos cuáles son. Hay otras bacterias que, bueno, no son beneficiosas para la salud de las personas, como las que hay en el yogur, las que sirven para elaborar el vino, las que realizan el proceso de fermentación, ¿no? También las que fermentan la leche para la elaboración de los antibióticos. ¿Correcto? ¿Ustedes han tomado chicha de jora o no? Bueno, la chicha de jora, justamente hay una bacteria que hace que el maíz se fermente. Y tenemos esa chicha tan rica que, bueno, no es una bebida, la bebida de los incas, ¿no? Es algo que nos heredaron nuestros antepasados los incas. Después también ustedes habrán comido el chuno. El chuno, pues también es producto de la fermentación de la papa. La papa, allá en la sierra, lo llevan a las zonas donde hay ríos, pequeños ríos, donde el agua corre, y ahí lo entierran. Y eso, con el tiempo, se pudre y se obtiene pues el chuno, el rico chuno que tiene bastante vitaminas. Muy bien. Luego tenemos las cianobacterias, ¿no? Número 1 eran las bacterias, número 2 las cianobacterias, que son capaces de realizar fotosíntesis, o sea, son las encargadas de realizar el proceso de la fotosíntesis en las plantas.
se le designaba algas verdes azuladas o cianófitas. Muy bien, ahora sí muchachos, vamos a pasar a las actividades. Pregunta número 1. ¿Por qué se llama nomenclatura binomial? Muy bien, el padre de la taxonomía, Carl von Linné, utilizó pues la nomenclatura binomial para clasificar a las especies y se llama así binomial porque pues se utilizan dos palabras. La palabra binomial, bi es dos, y nomial de nombrar. Entonces se utilizan dos palabras para nombrar las especies, por eso se llama nomenclatura binomial. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la ciencia que nombra y clasifica a los seres vivos? Justamente el tema que estamos estudiando, pues no. Esa ciencia se llama la taxonomía, que viene a ser una rama de la biología y es la que se encarga pues de nombrar y clasificar a todos los seres vivos. Pregunta número 3. ¿Quién es el padre de la taxonomía? Muy bien, el padre de la taxonomía es pues Carl von Linné. Es justamente el encargado de dar nombre a todos los seres vivos, ¿no? Incluso él creó un sistema llamado nomenclatura binomial. Ahora, ¿recuerdan cuál es la profesión que tenía él? No creo que haya sido un ingeniero, ¿no? Obviamente, justamente porque se encarga de una rama de la biología, la profesión que tuvo él fue médico. Pregunta número 4. ¿Qué nos explica la nomenclatura binomial? Bueno, pues esta nomenclatura consiste en nombrar a los seres vivos, en nombre científico, mediante dos palabras, ¿no? Una que expresa el género y otra que expresa la especie. Y pregunta número 5, ¿qué es el dominio arqueobacterias? Bueno, pues el dominio arqueobacterias son células procariotas unicelulares y de un tamaño muy pequeñito de 0,5 a 5 micras. Y bueno, pues estos seres se pueden encontrar en las fuentes termales, pozos de petróleo y también en los estómagos de los rumiantes. Muy bien muchachos, terminamos con esta clase. Por favor, hagan la tarea que está muy sencilla. Es un tema quizás en algunos casos nuevo, pero un tema muy interesante, ¿no? Muy bien chicos, cuídense y hasta la próxima.